Y mi deber y mi tarea en esta hora es ponerles al Señor en la mesa para que usted pueda mirarlo, contemplarlo, para que usted pueda quererlo, para que usted pueda amarlo, para que usted pueda eh, comer del Señor, creer del Señor Jesucristo. Amén. Y hoy nos gozamos porque Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Esta semana, mis amados, tuve una experiencia bastante maravillosa en el Señor. Estaba en una sala de espera, estaba compartiéndole yo la palabra de Dios a un hombre, y en las filas de adelante, mientras yo platicaba con esta persona del evangelio, en las filas de adelante estaba otro hombre, pero él estaba poniendo atención a todo lo que nosotros teníamos ahí hablando por más de 20, 30 minutos. Pero cuando pasó el tiempo, este hombre que estaba delante de pronto se puso de pie y se acercó a donde yo estaba, y él vino con su voz quebrada, él vino con sus ojos llorosos y con un rostro totalmente decaído, afligido, quebrantado, y se me acercó y me dice, hermano, me dice, así me dijo, tengo más de 2 días buscando que alguien ore por mí, pero aún no lo he encontrado, me dice. Me dijo, mi vida está destruida, tengo problemas en el hogar, tengo problemas de dinero. Y él es de Honduras y me dice, ¿sabe cómo estoy? Me dice, estoy reventado, me dice. Los hermanos que son de Honduras saben lo que significa. Es que ya no tiene esperanza su vida. Y hasta en mi vida espiritual, me dijo, he hecho lo más detestable delante de Dios, consultando espiritistas, consultando hechiceros. Volvió a su rostro hacia mí y me dice, la verdad, me dice, es que no puedo más. Así que doy gracias al Señor porque después de escucharle, pude guiarle al arrepentimiento, pude guiarle a Cristo a través de la palabra del Señor, y al final de eso pude orar por él. Al final, hermanos míos, aquel hombre ese día se fue saciado, se fue su corazón diferente, de ese lugar salió diferente porque había escuchado de Cristo. En ese momento ese hombre había escuchado de Cristo, había venido al Señor y había creído en él. Y yo quería testificar de esto previo a esta palabra que quiero compartir con ustedes, porque independientemente, hermanos, cómo nosotros hayamos venido hoy a este lugar con una vida tal vez sin esperanza, tal vez si usted es esa persona que tiene hambre de Dios, tal vez usted es esa persona que ya no tiene fuerzas para seguir caminando, tal vez usted es esa persona que piensa que su vida está reventada y hecha a pedazos. Tal vez si usted ha venido sin esperanza, queriendo regresar atrás, o ha venido a esta casa usted pensando incluso quitarse la vida, o las personas que nos escuchan a través de las redes sociales tal vez están pensando en quitarse la vida. Déjeme decirle que esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Y si usted es un ministro que está cansado, o un padre de familia que está cargado, una mamá que está agotada, un esposo, una esposa que están desesperados, bueno, el Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así que esta palabra también es para usted. Por eso el día de hoy, mis amados hermanos, el tema de esta tarde es saciados por Cristo. Diga conmigo, saciados por Cristo. Saciados por Cristo. En el Evangelio de Marcos tenemos a Cristo, hermano, con un corazón tierno, con un corazón compasivo, con un corazón misericordioso, teniendo, hermano, de ellos esa compasión y saciando el hambre de miles de personas. Yo quiero que me acompañen en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8 para que leamos la palabra del Señor. Estaremos leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 8 de los versículos del 1 al 9. Le voy a invitar a que cuando usted lo tenga, se ponga de pie, nos pongamos, hermano, en nuestros pies para que juntos leamos la palabra del Señor.
y luego podamos hacer una palabra de oración. ¿Qué les parece? Amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, y la iglesia de Cristo dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Diga conmigo, y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, estamos, Señor amado, delante de tu presencia, Padre de la gloria. Hemos cantado a tu nombre, hemos entregado, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, reconociendo, Señor amado, que dependemos de ti, Señor, reconociendo de que solo tú eres Dios y que nosotros no podemos caminar, no podemos avanzar si tu presencia no está con nosotros. Mi Dios amado, así nuestras vidas, si tú no estás en nosotros, Señor, estamos muertos, Señor, en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero cuando tú vienes a nuestras vidas, Señor amado, tú nos das vida, Señor, y ahora tú sacias nuestra alma, y ahora tú, Señor, con ese corazón tierno, compasivo, Señor, nos miras y nos atraes hacia ti, Señor, y nos das, Señor, nos pones delante de la mesa para que nosotros podamos comer de ese pan de vida, Señor. En esta hora bendice esta palabra, bendice mis hermanos, Señor, y que esta palabra en nuestras vidas pueda, Señor, cumplir, Señor amado, aquel propósito con el cual tú la has enviado en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema de hoy, como les decía, saciados por Cristo. Amén. En el Evangelio de Marcos, aquí tenemos al Señor, amén, con ese tierno corazón. Y aquí el problema, mis amados hermanos, es de que las gentes no tenían que comer. Ya hacían más de 3 días que estas multitudes estaban ahí cerca del maestro, escuchando sus enseñanzas en medio del desierto. No había una casa, no había una panadería, no había nada que pudiera saciar el hambre de estas personas. Y Jesús dijo, tengo compasión de la gente. Otra versión amplificada dice, se me estremecen las entrañas de compasión por esta gente. Esto me pareció maravilloso. Que el Señor, hermano, haya visto los rostros, que el Señor haya visto aquellas personas que tenía delante y que haya dicho, se me estremecen las entrañas de compasión por esta gente. Esta no es, hermanos míos, una simple ayuda de alguien bondadoso dando de comer a muchos, porque hay muchos políticos que dan de comer a los pobres. Hay organizaciones mundiales que se encargan de ayudar a los pobres y darles de comer. Pero este pasaje de las Escrituras no es simplemente, hermano, un tal Jesús de Nazaret alimentando a las personas. Aquí hay, hermanos míos, aquí hay más que eso. Aquí hay una gran enseñanza de parte de Cristo para la iglesia. Hay una gran enseñanza de parte de Cristo para usted y para mí. Hay una gran enseñanza de parte de Cristo para aquellos que vienen deseando algo de Dios. Así que, hermanos míos, esta era la segunda ocasión
donde Jesús de manera muy similar saciaba el hambre de miles de personas. De hecho, por ser la segunda ocasión que Jesús alimentaba a miles de personas, algunos eruditos, algunos estudiosos han dicho, ¿qué sentido tiene de que Jesús haya hecho 2 milagros simultáneamente o tan seguido? ¿Qué hay de importante en eso? Y lo han puesto en duda y lo han cuestionado. Sin embargo, como lo relatan los evangelios de Marcos y de Mateo, estos fueron 2 ocasiones diferentes. En el primer milagro, cuando el Señor alimentó a aquellas multitudes, ¿eran cuántos, hermanos? 5,000. Y aquí nosotros hemos visto que el Señor alimentó a 4,000 personas. Así que, mis amados hermanos, en aquella primera ocasión registrada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, allá el Señor con solamente 5 panes y con 2 peces alimentó a 5,000 personas. Pero dice la palabra que en aquel momento, póngale atención a esto, porque en aquel momento dice que sobraron 12 cestas, que habían sobrado 12 cestas. Yo quisiera que notemos, hermanos míos, este detalle de por qué habían sobrado específicamente 12 cestas. Y es que este es un número simbólico. El número 12 es un número simbólico que representa al pueblo judío, es decir, a las 12 tribus de Israel. Fíjense qué maravilloso, porque en aquel momento tal vez los discípulos fueron, se alimentaron todas las personas, las multitudes, y el Señor les dijo que recogieran lo que sobraba, fueron y recogieron 12 cestas, pero solamente quedó registrado hasta ahí, ninguna revelación, nada de lo que significaban esas 12 cestas. Ahora, la razón principal por la que el número 12 representa a Israel es que ustedes saben que el patriarca Jacob tuvo a 12 hijos, quienes se convirtieron, amén, en los ancestros, en los padres de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, para que miremos la relación que existe, hermanos, entre el número 12 con el pueblo de Israel, porque esto es importante que lo miremos. Miremos la relación que existe entre el número 12 con el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que los sacerdotes traían en el pectoral, amén, aquellas 12 piedras. Amén, los sacerdotes traían aquellas 12 piedras y cada una de esas piedras traía escrito, representaba cada una de las tribus de Israel. Cuando el Señor Jesucristo vino en su ministerio, el Señor Jesucristo llamó a 12 apóstoles. Amén. ¿Para qué? Para establecer, para dirigir la iglesia primitiva. Y Jesús mismo fue que le prometió a sus apóstoles, a sus discípulos, que les prometió el Señor que se iban a sentar ellos en sus 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí hay hermanos míos, una relación entre el número 12, un simbolismo con el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos, hermanos, que habían sobrado 12 cestas. Y lo que implica, hermanos míos, es de que Cristo había venido para saciar a su pueblo. Cuando Cristo vino, Él vino a la casa de Israel. Él vino a saciar el hambre, y no físicamente, sino el hambre espiritual de la casa de Israel. Y esto en ese primer milagro hasta ahí se queda, pero gracias a Dios, hermanos míos, todavía hay un segundo milagro, que es el que nosotros estábamos viendo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Entonces, hemos visto, hermanos, primero esa relación que existe entre el número 12 con el pueblo de Israel. Pero ahora volviendo a nuestro pasaje de Marcos 8, nosotros vemos que Jesús está en otro lugar. Diga conmigo, en otro lugar. Y ahí hay multitudes, y estas multitudes tienen hambre, y Jesús tiene compasión de ellas. Recordemos que todos los discípulos, los apóstoles del Señor, todos ellos eran judíos. Y ellos, hermanos, hasta ese momento no entendían, no lograban comprender que la salvación que Dios estaba enviando por medio de Cristo no era solamente para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia, también para los gentiles. Y es por eso que los discípulos, cuando el Señor les dice, veo
el hambre que tienen estas personas, tengo compasión de ellas, hay que darles de comer. ¿Qué dijeron los discípulos en el versículo 4? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos en el desierto? ¿De dónde podrá alguien saciar a todas estas multitudes? Hermano, ellos, los discípulos, siendo judíos, habían visto el milagro de Jesús saciando a aquellas multitudes. Porque ellos no pensaron en ese momento, si lo hizo allá, ¿por qué no lo hace otra vez? Porque Cristo quería mostrar algo maravilloso para usted y para mí. Y nuestro texto dice que con 7 panes, en el pasaje que leímos ahorita, dice que con 7 panes y unos pocos pececillos comieron 4,000 personas. Y dice la palabra que aquí, hermanos, sobraron 7 canastas. ¿Cuántos sobraron? ¿Cuántos habían sobrado allá? ¿Y cuántos sobraron acá? 7 canastas. Entonces, hermanos, notemos este detalle, que habían sobrado 7 canastas. Y si el número 12, hermanos, simboliza el pueblo de Israel, ¿qué podrá representar el número 7? El número 7 significa cabal. El número 7 significa algo que está completo. El número 7 significa perfección, o significa también la plenitud de algo. ¿Se acuerda cuando en la palabra, en la creación, Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas? Y en el séptimo día, en la plenitud, en la perfección de todo, el Señor descansó de todo lo que había hecho. Cuando usted mira, habla otro pasaje de las Escrituras donde el Espíritu de Dios tiene los 7, no, cuando el Señor habla del que tiene el espíritu de sabiduría, todas las habilidades, todos los dones, amén, del Espíritu de Dios, habla de 7 de ellos, amén, habla el profeta Isaías. Entonces esto, hermanos míos, habla de algo de plenitud. El número 7 habla de perfección, de plenitud, de cabalidad. Así que si el 12, hermanos, representa a Israel, entonces el número 7 en este contexto, porque no siempre el número 7 representa a la iglesia, representa a los gentiles. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que de esta manera la salvación del Señor es completa, la plenitud de la salvación del Señor es completa tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia del Señor. Muchas veces el 7 está relacionado con la iglesia. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando la iglesia del Señor empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse, hubieron problemas y entonces dice que eligieron a 7 diáconos para que pudieran preparar las mesas para la iglesia, para el servicio de la iglesia. En Apocalipsis nosotros vemos las 7 iglesias de Asia Menor, y así, mis amados hermanos, en muchos pasajes, en algunas ocasiones, según el contexto, nos damos cuenta que el 7 puede representar a la iglesia, en este caso al pueblo gentil. Entonces, dijimos que el 7 significa plenitud y está relacionado a la iglesia. Pero cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo, todo esto hasta aquí, hermano, era como un misterio. Todo esto hasta aquí era como algo que no se había entendido muy bien. Incluso para el tiempo, cuando el apóstol Pablo está predicando o enviando esta carta a los hermanos de Roma, todavía ellos no habían comprendido con exactitud la salvación del Señor, la gloria de nuestro Dios Padre, hermanos míos, en misericordia, enviando a Cristo para salvación, no solo del pueblo judío, sino también para el pueblo gentil. Y entonces en Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo da, hermano, un pasaje magistral. El capítulo 11, es completo el capítulo 11, porque el apóstol Pablo ahí está hablando acerca de la salvación tanto de los gentiles como de los judíos. Y dice el apóstol Pablo, Romanos 11:25, si usted lo tiene ahí, léalo conmigo, Romanos 11:25 al 26, dice: porque no quiero, hermanos, note que ahí le está hablando a los gentiles,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mis amados hermanos, la gloria del Señor, la misericordia de nuestro Dios, hermanos míos, es que se muestra en que el Padre envió a su Hijo para la salvación del pueblo de Israel, pero también para aquellos que no eran el pueblo de Dios. Y eso somos usted y yo. Y dice la palabra en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Entonces lo maravilloso, hermanos míos, que vemos aquí en resumen, es que Cristo vino para saciar, diga conmigo, saciar, tanto a los judíos como a los gentiles. Las 12 cestas en aquel milagro representan al pueblo de Israel, y las 12 cestas que sobran aquí, hermanos míos, representan al pueblo gentil, a la iglesia del Señor. Y mire qué maravilloso, hermano, porque aquel que tiene hambre, hermano, de Dios, va a ser saciado. Aquel que necesita, hermano, como aquel hombre que vino con sus ojos llorosos, que vino, que se acercó con su vida destrozada, pero necesitando de Cristo, hermano, ese hombre es saciado de parte de Dios. Y eso, hermano, el Señor Dios ya lo venía revelando desde la antigüedad. Desde el Antiguo Testamento, Dios venía revelando que cuando alguien está con hambre, en la providencia de Dios, Él siempre ha de saciar al hambriento. Mire qué maravilloso, por ejemplo, en primer lugar, Jacob y sus hijos. Amén. Ustedes recuerdan allá en el capítulo 43 de Génesis, cuando había llegado una hambruna, diga conmigo hambruna. Había llegado una hambruna a la tierra de Canaán. Jacob y todos sus hijos no tenían qué comer, no había en qué trabajar, no habían cultivos, no había nada. Entonces, dice la palabra que Jacob envió a sus hijos a la tierra de Egipto, donde estaba José, el único hermano que tenía alimentos, que tenía abundancia de alimentos para satisfacer a aquellos que llegaban hambrientos. Yo quiero que leamos ese pasaje de Génesis. Agarra ahí su Biblia, en Génesis, en el capítulo 43, en el versículo 30. Génesis capítulo 43, versículos del 30 al 34. Cuando usted lo tenga, diga amén. Génesis 43, del 30 al 34, dice la palabra: entonces se apresuró, está hablando de, entonces José se apresuró, dice, porque se conmovieron sus entrañas. Mire qué maravilloso, hermano. Mire qué maravilloso y qué relación tiene esto con Cristo, la compasión de Cristo con aquellos necesitados, hambrientos. Mire la relación que está aquí de José con sus hermanos. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Versículo 32 dice: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de los de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Usted sabe todo el contexto, toda la historia,
Pero lo que yo quiero mostrarle aquí, hermanos míos, es que es eso, es la providencia de Dios. Siempre que hay hambre, siempre que hay hambruna, siempre que hay un corazón que no está saciado, ahí estará Dios, mis amados hermanos, proveyendo algo, proveyendo el alimento, proveyendo el lugar, ¿sabe qué? Para saciar al hambriento. Y mire lo maravilloso, lo que le mencionaba, esa ternura de José, porque José es tipo y sombra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de lo que Cristo venía a hacer con el necesitado. En segundo lugar, hermano, no solo Jacob y sus hijos, pero también el pueblo de Israel. Hubo un momento donde el pueblo de Israel en el desierto tuvo hambre y se empezaron a quejar contra Dios, se empezaron a quejar contra Moisés, se quejaron contra Aarón. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés: he aquí que yo haré descender maná del cielo. Acompáñeme conmigo en la palabra en Éxodo, en el capítulo 16. Éxodo 16, versículos del 2 al 4. Éxodo 16 del 2 al 4, dice la palabra: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mis amados hermanos, el pueblo, yo creo que visualice esto. Así como Jacob y sus hijos en el tiempo pasado con hambre, ellos llegaron al lugar y encontraron pan. Aquí el pueblo está en el desierto y ellos, hermanos míos, se están quejando porque no tenían el alimento que tenían en Egipto, pero el Señor en su bondad, diga conmigo, en su bondad. El Señor en su bondad, hermanos míos, hace descender pan del cielo. Dice la palabra más adelante que ellos, hermanos, comieron de ese pan, de ese maná del cielo durante 40 años. Durante 40 años hasta que entraron a la tierra prometida. Amén. Así es la abundancia, hermanos míos, de nuestro Dios cuando alimenta, cuando sacia el hambre del hambriento. Pero hay un ejemplo más en el Antiguo Testamento, el caso de Elías. Acompáñenme en Primera de Reyes, Elías, capítulo 19, versículos del 4 al 8. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, porque ahí hay otro caso, hermano, de alguien que está hambriento, pero que el Señor, nuestro Dios, sacia su vida. Primera de Reyes 19 del 4 al 8. Dice la palabra: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, dice en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí tenemos, hermano, a un hombre que está perseguido,
a un hombre que está, hermano, temeroso, a un hombre que se está escondiendo, a un hombre que no tiene más fuerzas, un hombre que su vida está reventada, que se acuesta a dormir, pero aparece Dios para decirle, levántate y come. Aparece la providencia de nuestro Dios poniéndole una torta cocida para que coma, se fortalezca, se levante y siga su caminar. Mis amados hermanos, todos estos ejemplos en el Antiguo Testamento, a través de ellos Dios nos estaba revelando que cuando el hombre tiene hambre, es Dios el que lo puede saciar. El hombre aquí, hermano, puede buscar saciar su alma con las riquezas y nunca va a poder saciarse, siempre va a querer tener más. Si hoy se compró el carro 2025, el otro año quiere el 2026. Si hoy tiene una compañía con tantas casas, con tanta ganancia, el otro año va a querer tener más. El hombre nunca va a poder saciarse. El hombre puede tener, hermano, familia, puede tener hijos, puede tener iglesia, pero lo que el hombre necesita es a Cristo en su vida. Mis amados hermanos, lo que el hombre necesita es a Cristo en su vida y es el único quien puede saciar nuestra alma. Miren, en el Nuevo Testamento, estas multitudes fueron saciados. Primero aquellos 5,000 y luego estos otros 4,000 que estamos viendo nosotros. Pero hermanos míos, pero más que saciar el hambre física, Cristo vino para saciar el hambre espiritual de nuestras vidas, de nosotros. Y eso es lo que está representado, hermano, en estas 12 cestas y luego en estas otras cestas. Lo que el Señor, hermano, vino a saciar, el Señor vino a saciar la necesidad espiritual de su pueblo, de Israel, pero vino también a saciar tu necesidad y la mía por medio de Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, tenemos nosotros aquí en la palabra del Señor unas palabras de Cristo que leía el hermano al principio. En Mateo capítulo 5, dice la palabra que Jesús les dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que quieren agradar a Dios serán saciados. Aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que quieren amar a Dios, aquellos que quieren atesorar a Cristo en sus vidas, aquellos que quieren dedicar sus vidas para Cristo, aquellos que quieren hacer lo bueno, aquellos que quieren obrar justicia, ellos serán saciados. Aquellos hombres, aquellas mujeres débiles que cada día nos miramos a nosotros mismos y que no podemos con nuestras fuerzas, pero si nosotros tenemos a Cristo, hermano mío, seremos saciados. Si nosotros buscamos su presencia, seremos saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así como fueron saciados los hijos de Jacob, como fue saciado Elías, como fueron saciados del pueblo de Israel, así también los que tienen hambre y sed de justicia. De la misma manera, pero ahora por medio de Cristo. También serán saciados, hermanos, no solo los que tienen hambre y sed de justicia, también los que se acercan a Jesús. También los que se acercan a Jesús serán saciados. Esto lo dijo Cristo en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero mire lo que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Porque tal vez tú has buscado saciar tu alma en cosas perecederas, en cosas que no llenan el alma, en cosas que nunca te van a satisfacer. Y Cristo nos dice hoy en esta tarde, yo soy el pan de vida. El pueblo de Israel comió del pan de allá, hermano, del maná, pero ellos murieron. Pero el que coma de mí, dice el Señor, no morirá jamás. Y Cristo dice, el que a mí viene. El hombre, hermano mío, al hombre al que se le ha presentado, al que se le ha puesto en la mesa de Cristo, venga y coma del Señor. No lo deje para mañana, no lo deje para otro día,
No lo deje para los demás porque sobraron 7 canastas. Sobraron. Hay suficiente para todos en la mesa del Señor. El que a mí viene, dice el Señor, nunca tendrá hambre. Pero Jesús, hermano, nos da una exhortación seria a buscar ese pan. Porque tal vez alguno estará, hermano, pensando, quizás otro día, como muchos, quizás otro día me comprometo con el Señor. Quizás cuando ya quiera dejar de hacer lo malo, dicen otros. Pero Jesús nos da una exhortación seria, hermanos, a buscarle, a buscar ese pan. En Juan 6:27, él dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estas personas, estas multitudes a las que Cristo se está refiriendo, son estas mismas de las que nosotros acabamos de leer en los evangelios. Estas personas estaban buscando de Jesús, pero por beneficio. Estaban buscándole, pero por comer ese pan físico, por ser alimentados de esa manera. Pero Jesús les dice, no trabajen por eso. Trabajen mejor por lo que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay hombres, hermanos, que se desgastan su vida trabajando en el pan perecedero. Hay hombres que se les acaban sus vidas trabajando en las cosas terrenales, trabajando por el pan, acumulando más pan. Cuando el Señor les dio del pan del cielo, el Señor les dijo, solo coman, agarren para un día nada más. Pero los aborazados de ahora quieren más. Pero los insaciables de nuestros días quieren más y más. Y el Señor dice en su palabra, trabajad no por la comida que perece, hermano. Todas esas fuerzas que tú desgastas, hermano, en las cosas perecederas, si le dejaras un poco más de eso a las cosas del Señor. Así como eres tan esforzado y disciplinado para levantarte a las 5 de la mañana para ir a trabajar tus 8 o 10 horas, imagínate si eso lo dejaras para trabajar por el pan del cielo. Pero pastor, yo quiero cambiar mi manera de vivir. Pero pastor, yo quiero ser diferente, hermano. Trabaje por eso. Busque del Señor. Corra al Señor, ame al Señor, sirva al Señor. Crea en el Señor, confíe en el Señor. Porque a este señaló Dios el Padre, dice el Señor. Con respecto a este pan, hermanos míos, hay una gran esperanza para quienes se sacian de Cristo. Diga conmigo, una gran esperanza. Hay una gran esperanza. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo, está diciendo Cristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este, vivirá para siempre. Esa es la esperanza. Si alguno comiere, comer, hermano, significa creer en él. No le busque más vueltas, hermano, al asunto, porque hay gente que sale de la iglesia y no entendió nada de lo que le predicaron. Cuando Cristo dice, el que come de mí, él está diciendo, el que me cree a mí. El que en mí cree, el que en mí confía, el que me entrega su vida, el que me entrega su corazón, su alma. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y nos da una gran promesa. El que cree en mí, dice, vivirá para siempre. Tú puedes comer ahorita allá afuera, hermano, con los chinos, pero a las 2 horas tienes hambre otra vez. Así es, hermano. Te vas a comer allá un caldo, hermano, es lo mismo. Vas a tener hambre al rato. Pero el que come de Cristo, el que cree en Cristo, tiene su alma segura en el Señor. Tiene su alma segura en Cristo. Dice el Señor, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, eternamente, hermanos míos, para aquellos que pongamos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando Cristo miró a aquellas multitudes, hermano, dice que con ese tierno corazón, Él dijo, tengo compasión de ellos. Y hermanos míos, aquellas personas no tenían que comer.
habían venido de lejos, no había nada con lo que se pudieran saciar en aquel lugar. Y la pregunta para usted y para mí es, ¿cómo está usted en este día? ¿Cómo está su vida? Porque en medio de la multitud, en medio de la iglesia, podemos pasar desapercibidos, pero Cristo mira nuestros rostros. Cristo mira nuestros corazones, nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo está usted como padre de familia, como esposo? ¿Cómo está usted como hijo, como adolescente? ¿Cómo está usted como mamá? ¿Cómo está usted como ministro del Señor? ¿Cómo has venido hasta aquí? ¿Cuánto tiempo tienes? Tal vez estás como Elías. Tal vez estás como el pueblo de Israel en el desierto. Tal vez estás como Jacob y sus hijos. ¿Tienes hambre como el pueblo de Israel en el desierto? Mis amados hermanos, los discípulos decían, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? El Señor, como multiplicó el pan con aquellos 5,000 y como multiplicó el pan con aquellos 4,000, el Señor, hermanos míos, multiplica su gracia, su misericordia para saciarnos de Él a cada uno de nosotros. Tal vez usted es un creyente débil, pero que tiene hambre, sed de justicia. Bienaventurados porque ellos serán saciados, dice la palabra. Bienaventurados aquellos que quieren agradar al Señor, aquellos que quieren servirle, aquellos que tal vez están a punto de desmayar, pero quieren hacerlo lo mejor para el Señor. Bienaventurados porque ellos serán saciados. La palabra dice, hermanos, que todos comieron y se saciaron aquel día. Yo no quisiera que ninguno de nosotros salga de este lugar sin comer y sin ser saciados de Él. Porque el Señor, cuando miró a aquellas multitudes, les dijo a los discípulos, si yo los mando a que se vayan sin comer, desmayarán en el camino. Hoy el Señor Jesucristo sigue diciendo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús dijo, hermanos, de aquella gente, si los mando sin comer, desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. ¿Desde dónde has venido tú? ¿Desde dónde ha venido usted y cómo ha venido en esta tarde? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie un momentito para que podamos, hermanos, habiendo conocido la gracia, la misericordia de Dios, proveyendo alimento no solo para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, tú y yo podamos, hermano, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Podamos en esta hora cerrar nuestros ojitos y pensar un momento, hermano, en cómo está nuestra vida. Reflexionar qué es lo que nos tiene cansados. Reflexionar, hermano, cómo está nuestro caminar delante del Señor. Recordando aquella palabra, hermano, que dice la Escritura que José se enterneció en su corazón y les dijo, poned el pan delante de él. Hoy la misericordia del Señor, hermano, pone el pan aquí en la mesa. Hoy el Señor pone el pan de vida aquí en la mesa para que tú y yo podamos comer, podamos tomarlo para nosotros. Elías estaba debilitado, Elías no tenía fuerzas, Elías quería incluso quitarse la vida. Pero el ángel de Jehová vino a él en aquel día. Pero el ángel de Jehová vino aquel día y le tocó y le dijo, levántate y come. Tal vez tú lo que tengas que hacer es comer. Solo come del Señor. Cree en Cristo. Cree en el Señor como tu único y suficiente Salvador. Suficientes bendiciones nos ha dado el Señor. Suficientes promesas nos ha dado Dios para que nos aferremos, para que nos agarremos de ellas, para que confiemos en ellas.
y podamos continuar todo nuestro camino. Así como Israel caminó durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida, tú y yo tenemos que caminar hasta llegar a estar con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Así como Elías se fortaleció después de comer y caminó hasta llegar al monte Oreb, hasta llegar al monte de Dios, así tú y yo tenemos que comer, tomar nuevas fuerzas en Cristo Jesús, levantarnos, cobrar ánimo en el Señor, cobrar nuevas fuerzas en el Cristo de la gloria y caminar hasta que Él venga y nos lleve a la gloria de Dios Padre. En esta hora abre tus labios ahí al Señor y dile: Señor, tú conoces mi caminar, tú conoces el cansancio en mi vida, Señor, pero yo quiero, mi Dios amado, que tú me fortalezcas. Dile: Señor, fortaléceme, fortalece, Señor, mi vida. Dile al Señor en esta hora: fortaléceme, Señor. Yo no sé si alguno estuviera debilitado, pero hoy es el día para comer de Cristo, para comer del pan de vida. Jesús sigue diciendo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor. Mi Dios amado, por tu iglesia. Gracias porque tú has extendido tu misericordia y tu bondad. Señor, gracias. Gracias porque tú has proveído, Señor, la salvación en Cristo Jesús, la salida en Cristo Jesús. Hay muchos, Señor, que hoy están cansados, confundidos, queriendo mirar hacia atrás, queriendo renunciar, Dios. Pero tú eres el pan de vida y en tu nombre cobramos fuerzas, Señor amado. En tu nombre cobramos fuerzas. Dígale a Cristo: tú me fortalecerás, Señor. Dígale al Señor en esta hora: me fortalecerás. Sí, fortalece, Señor, a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Dios mío. Me fortalecerás. Porque largo camino te resta, le dijo el Señor a Elías. El camino es largo. Así dice el Señor. El camino es angosto. Me fortalecerás. Pero el Señor da nuevas fuerzas al cansado. Vamos, dile al Señor: me fortalece, Señor. Yo vine para ser fortalecido, Señor, a este lugar. Oh, mi vida cobra nuevas fuerzas en Cristo. Oh, mi alma necesita de ti, oh Dios. Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice Cristo. Porque ellos serán saciados. Me fortalecerás. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre. En sus manos Gracias, me Espíritu Santo, porque tú estás ahí fortaleciendo, Señor, al cansado, al débil, Señor. Así dice el Señor. Vamos, iglesia, dígaselo junto al Señor. Dígaselo al Señor en esa hora. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Oh, aleluya, sí, Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Yo no sé si hubiera alguien en esta hora que quisiera reconciliar con el Señor. Si hubiera alguien que quisiera comer de Cristo, tener a Cristo en su vida. Si hubiera alguien que quisiera en esta hora decirle: Señor, yo
Yo quiero caminar contigo. Yo creo que tú viniste para salvar no solo a los judíos, pero también a nosotros, los que estábamos perdidos, sin esperanza, los que no teníamos nadie que mirara por nosotros, los que no teníamos nadie que mirara por nosotros, pero tú, Señor, pero tú has visto por mí. Tu corazón me ha visto con ternura. Tu corazón ha visto con ternura, Señor, mi vida, Señor. Pero yo quiero caminar contigo. ¿Hubiera alguien que quiera en esta tarde reconciliar con el Señor? ¿O si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo en su vida? ¿Hubiera alguien que no ha recibido a Cristo en su vida? Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Dígale al Señor gracias. Levanta tus manos al cielo y dile gracias, Dios, porque somos saciados por Cristo. Dígale gracias porque mi alma fue saciada por Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu único Hijo para que en aquella cruz Él cargara con mis rebeliones, por mis pecados. Y ahora yo pueda testificar de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Dígale gracias por haberme saciado por medio de Cristo Jesús. El que de mí come no tendrá hambre jamás, dice el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas fuertes, hermano, al Señor. Gracias, Cristo Jesús. Maravilloso es el Señor. Amén. Así como estamos de pie.